Ruth de los Reyes, CEO de Microbiotech. Microbiotech es una empresa de base tecnológica ubicada en el CEI que se dedica a implementar soluciones de ahorro energético mediante el uso de microondas. Soy Javier Juanes, director ejecutivo de Carsfeed. Llevamos un año en el CEI y nos dedicamos a la identificación de personas por tecnologías de radiofrecuencia. Soy María José López, directora técnica de Laurential Technologies. Somos una empresa de base tecnológica que nos dedicamos al desarrollo de materiales avanzados, un tipo de materiales que denominamos nanomateriales. Soy Luis Carlos Espinosa, propietario de la marca Mielos Green. En el 2013 constituí la empresa Green Research. Nos dedicamos al desarrollo tecnológico para la agricultura y el medio ambiente y estamos ubicados en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia, el CEI de Valencia. Pues soy Henri Letelier, CEO de Trust My Way, empresa ubicada en el CEI de Valencia. Somos una empresa que se dedica al seguimiento en tiempo real de eventos deportivos de outdoor, como regatas, carreras por montaña, triatlones, competición de parapente, etc. Son una pequeña muestra de empresas que trabajan en el CEI de Valencia con éxito. En sus 24 años de existencia ha gestionado más de 6.000 iniciativas empresariales. Han puesto en marcha más de 1.500 y más de 300 han nacido y crecido en sus instalaciones. Con la ayuda de los más de 200 centros europeos de empresas innovadoras en Europa, se ha reducido a la mitad el fracaso empresarial. El CEI es la casa del emprendedor, con lo cual va a poder continuar utilizando nuestras salas de reunión, nuestros contactos, todas nuestras infraestructuras para dar imagen de lo que quiere su empresa. Ese respaldo es un respaldo muy importante durante esos primeros años. La misión nuestra es que reflexionen y lo tengan todo perfectamente claro antes de lanzarse al mercado, porque evidentemente es evitar fracasos empresariales. Porque es decir, si alguien ha desarrollado todo este esquema que hemos dicho, modelo de negocio y plan de empresa, si la iniciativa no es viable, lo que nos vamos a encontrar es que esa persona, si tiene un espíritu emprendedor, buscará una iniciativa que sí que lo sea, vendrá nuevamente a nosotros y hará ese recorrido muy rápido. Y entonces las posibilidades de éxito son mucho mayores. Pues no, lo que nosotros nos planteamos desde los CEIs es que esa primera iniciativa empresarial, si no es viable, se quede en el papel, con lo cual habremos evitado un fracaso empresarial. Y esa segunda, que puede venir más madura y más desarrollada, esa sea la que puede ser exitosa y desarrollarse en el tiempo. Estamos trabajando con la industria alimentaria en desarrollo de nuevos hornos para cocción de pan y galletas. Y también estamos trabajando con la industria cerámica, que realmente nuestro partner Orcemeval está invirtiendo en la fabricación de un nuevo horno para cocción de cerámica con este sistema, que tendrá un ahorro del 70% del consumo eléctrico. El CEI lo que ha hecho es hacer las preguntas correctas, ¿no? Pero ¿cuál es tu producto? ¿Pero quién lo compra? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Quién es tu competencia? Todas esas cosas el técnico no se las plantea. Realmente tú estás con tu tecnología, con tu patente, con que sea lo mejor y realmente te dicen, no, es que tienes que llegar al producto mínimamente funcional que puedas enseñar. Carsfeed es un proveedor global de tecnología especializado en identificación de personas por radiofrecuencia. Esto es que instalamos unos chips de radiofrecuencia en acreditaciones de personas y de esa forma controlamos los flujos de estas personas. Tenemos servicios para eventos multitudinarios, como pueden ser festivales de música o congresos y eventos formativos. Controlamos en tiempo real las personas que hay dentro de un recinto. Este control de aforo lo transmitimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de esa forma se garantiza que se cumpla la ley de aforos de espectáculos públicos y de eventos multitudinarios. Nosotros somos ingenieros. Cuando tuvimos la idea de empezar la empresa, claro, no sabíamos nada de todo este mundo y buscamos alguna ayuda pública, una ayuda institucional en la que se nos pudiera echar una mano para crear la empresa, saber a qué mercados concretos podíamos dirigirnos, elaborar los planes de empresa. Y aquí es donde el CEI tuvo un papel importante. Es decir, en el primer momento conocimos el CEI, pensamos en él y aquí estamos desde entonces, en las instalaciones del CEI y además recibiendo el apoyo institucional del mismo. Las cadenas alimenticias de Centro Europa quieren que su fruta, su verdura, su hortaliza, llegue al consumidor sin ningún tipo de residuo. Y en esto yo verdaderamente soy pionero. Indudablemente el empuje que nos ha dado el CEI, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, ha sido muy bueno. Nos proporcionan información útil, charlas, seminarios.
Trace My Way es una empresa que se dedica al seguimiento en tiempo real de eventos deportivos. Utilizamos para ello dos tipos de terminales que instalamos o bien en el corredor o bien en el vehículo cuando hacemos, por ejemplo, rallies por Marruecos. Pueden ser terminales satelitales, es decir, no necesitan de una conexión telefónica para emitir, emiten la posición cada 10 minutos, o trackers GSM, que sería como si fueran móviles, que pueden emitir desde una posición por segundo hasta una posición cada N minutos, pero para ello necesitan cobertura GSM. Ofrecemos servicios orientados además al organizador. Tienen una interfaz de control de carrera privado, donde se entra por login y password, que les permite ver alertas. Una alerta puede ser un corredor que se aleja del track de referencia, un corredor que se queda parado porque se ha caído, un corredor que hace trampas y de pronto pues lo vemos por una carretera que está prohibido cruzar por ella o a una velocidad excesiva. Pues todos esos servicios auxiliares es lo que hace muy diferente en los servicios que ofrece Trace My Way de los servicios que ofrecen la competencia. Entonces el CEI nos ayudó a buscar un segmento en el cual la parte de seguimiento en tiempo real tenía sentido. Los nanomateriales los aplicamos en recubrimientos pues para que tengan mejores propiedades de rayado, mejores propiedades aislantes, ¿no? De aislamiento térmico, propiedades fotocatalíticas que son un tipo nuevo de propiedades que hacen que la superficie de los materiales pues ayuden a descontaminar. O sea, los potenciales clientes nuestros, pues muchos no tienen ni idea de lo que es la nanotecnología y entonces pues eso requiere un esfuerzo importante de divulgativo, ¿no? Y un poco también didáctico, porque hay que saber explicar lo que hacemos y sobre todo que ellas vean el valor añadido que pueden conseguir. Bueno, pues el CEI ha tenido al principio un papel fundamental porque era el que nos ha orientado principalmente en todos los aspectos relacionados con sobre todo el embrión, ¿no? El plan de negocio inicial que definimos pues cuando todavía éramos pequeñitos, muy pequeñitos, pues fueron ellos realmente los que nos ayudaron. Yo diría que del tejido empresarial en torno de la bio, entendido pues biotecnología, biomedicina y bioeconomía, pues los CEIs perfectamente podemos haber desarrollado más del 70% de las iniciativas empresariales que se han desarrollado en España. Y así como las empresas que ya hemos ayudado hace mucho más tiempo, lo que hacemos es que fomenten el intraemprendedurismo. O sea, que verdaderamente desarrollen iniciativas empresariales nuevas, emprendedores dentro de la propia empresa. Con lo cual van a poder abarcar nuevas iniciativas empresariales, nuevos mercados y verdaderamente la empresa dar un salto hacia adelante. Emprendedurismo e innovación son las claves de la nueva creación de empresas. Para salir al mercado y tener éxito es necesario estar permanentemente actualizando el producto. Desde el CEI de Valencia se trabaja en cada idea innovadora para que se convierta en una pyme a través del asesoramiento. Una solución práctica para crecer, consolidar y diversificarse en el complicado mercado global.